Muy buenas tardes con todos. Una gran bienvenida a todos los amigos y hermanos de la región, en general Latinoamérica. Habla Herbert Calderón, Senior Regional Vicepresident de la región 8 de ASIS Internacional. Como ustedes saben, ASIS Internacional, la organización más grande en seguridad, tiene alcance a diferentes países y regiones y ofrece diferentes plataformas, diferentes herramientas, procedimientos, guías y sus muy reconocidas certificaciones. En ese contexto, la región 8, que abarca a los países de Sudamérica, la región 8A, que es Brasil, la región 8B, Ecuador, Colombia, Venezuela, y la región 8C, constituida por Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Sin embargo, esta región sola como 8 no es toda Latinoamérica. Latinoamérica está constituida también por la región 7, que son los países del norte. Y queremos nosotros trabajar en forma global porque el conocimiento no tiene fronteras, esta plataforma tampoco tiene fronteras, entonces estamos iniciando un trabajo conjunto con la región 7 y vamos a seguir difundiendo estos webinarios. En este mes le tocó a la región 8, el próximo mes le tocará a la región 7, pero ambos trabajamos para el Gran Consejo Latinoamericano, el LAC. Entonces el LAC, que es el Consejo Latinoamericano para ASIS Internacional, está constituido por la región 7 y la región 8, que muy gustosamente vamos a trabajar para brindarles profesionales de gran envergadura como el caso del día de hoy. Agradecemos a Percy Quispe y a la plataforma de ASIS Perú, que es la que nos está permitiendo conectarnos, y también utilizaremos la plataforma de los diversos capítulos de la región 7 y la región 8, todos ellos que constituyen el Consejo Latinoamericano, el LAC. Muy bien, entonces en esta oportunidad tenemos a un gran profesional, como los iremos teniendo en el transcurso de las semanas y del año. En este caso tenemos a Carlos Fabián Landó, CPP. Él actualmente se desempeña como director de operaciones del Grupo Santa Bárbara en Buenos Aires, Argentina. Él es Assistant al Regional Vicepresident de la región 8C, o sea, él globaliza también todo el esfuerzo de los hermanos argentinos para integrarse a nuestra región. Y agradecemos también al capítulo Buenos Aires 215 por apoyarnos con esta plataforma, con este webinario, el cual va a ser seguramente de mucho interés para todos. Y así iremos turnando esta audiencia, esta oportunidad a todos los capítulos de la región con temas tan importantes que nos interesan a todos porque la delincuencia no es focalizada, las amenazas no son focalizadas, ahora tienen fronteras y es muy importante escuchar a profesionales destacados para nutrirnos y conocer sus buenas prácticas. Entonces, el webinario va a durar 40 minutos y luego vamos a tener un periodo de preguntas. Entonces, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Herbert. Buenas tardes a todos los amigos y colegas profesionales de la seguridad que se han conectado para distraerse, digamos, de sus actividades diarias y poder compartir este webinar y este webinario, que es una muy buena idea para transmitir conocimientos y experiencias personales por toda Latinoamérica y poder incrementar esta red de profesionales de la seguridad. Vamos a iniciar con el tema. La propuesta del tema que había planteado era protección de ejecutivos, ¿sí? Está rebelde la máquina. La protección de ejecutivo y el título moda o análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando a uno le dicen la palabra protección de ejecutivos, lo primero que se le ocurre o se le viene rápido, tengo que buscar un chofer.
O la otra es, ¿qué auto le voy a dar al funcionario para... o ¿qué auto le voy a seleccionar o voy a buscar para que utilice el funcionario? ¿Blindado o no blindado? ¿Camioneta o auto normal? ¿Va a tener equipo de protección o no va a tener equipo de protección? ¿O cuál es su entorno? Que es la otra parte importante en el análisis del riesgo de la protección de un funcionario. ¿Qué es una moda? ¿Sí? Según la Real Academia Española, dice, la moda es un uso, medida o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en un determinado país, que en un momento determinado goza de destacada aceptación. ¿Por qué había colocado esto que es moda? Lamentablemente en muchos países, y sobre todo en Latinoamérica, el concepto de protección ejecutiva se ha ido desvirtuando a lo largo de estos años, pues las personas, organizaciones o familias, sin una verdadera razón o amenaza, adoptan estos esquemas para, discúlpenme que la plataforma se mueve sola. O sea, han adoptado esquemas de seguridad sin tener ningún riesgo. Y a partir de ahí, epa, tengo yo problemas con internet que va y viene, entonces se mueve la presentación. Discúlpenme. El tema que adoptaron un esquema de seguridad, pero solo para demostrar su capacidad económica y logrando con eso un efecto contrario. En lugar de ser un camaleón o de perderse en el resto, se pasaron a destacar haciéndolos más vulnerables y visibles, sobre todo para quién, para el entorno donde nos movemos todos constantemente, donde lamentablemente cada vez más dinámico y cada vez se vuelve más violento. Entonces, de pasar de ser el camaleón, como se dice, en el montón, se pasa a destacar. Muchas veces yo he visto en ciertos países a raíz de que se reúnen las esposas de ciertos funcionarios o esposas de empresarios y de repente una ve lo que tiene la otra, entonces al otro día quiere tener lo mismo. Y de repente de pasar desapercibida a que se empieza a mostrar o demostrar ciertas cosas, entonces entra dentro del radar de los malandros o de las personas que buscan un interés económico mediante un secuestro expreso o un secuestro extorsivo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la protección de ejecutivos o en la protección de funcionarios? Donde me paro en el escenario de una multinacional o de una empresa donde se habla del funcionario, pero no se habla de la familia, el punto más débil o vulnerable que tiene cualquier persona. Es muy importante saber si existen o lograr que las compañías tengan una política de seguridad corporativa, ya que generalmente las empresas multinacionales poseen una política de seguridad corporativa donde está definido el concepto de persona que será protegido, o sea, cuál es el nivel de la línea media de la organización que va a tener protección ejecutiva y qué tipo de protección ejecutiva y hasta dónde alcanza la protección ejecutiva. Y todas estas políticas corporativas vienen fijadas y reguladas en normas y procedimientos, donde solo hay que aplicar la protección de ejecutivos que determina la organización. Acá pongo un ejemplo para que se entienda. El 50% de las empresas en Argentina no tiene un área de seguridad, security.
Normalmente el área de seguridad, cuando uno estudia un organigrama o uno pide el organigrama y lo ve muy por allá abajo, siempre se encuentra dentro del área de recursos humanos, de una dirección o una gerencia de recursos humanos, pero se encuentra tercerizada la ejecución de la seguridad. Entonces viene un funcionario del exterior de la compañía y por un mandato le dicen que hay que hacer una protección de ejecutivos. Y ahí volvemos a los primeros slides donde dice qué es ser una protección de ejecutiva, le pongo un auto blindado, le pongo un chofer con armas, sin armas, etcétera, etcétera. Y termina en la organización el análisis de riesgo en eso, de la protección del ejecutivo, cuando es algo mucho más importante y serio. La protección de ejecutivo es una medida empresarial tomada para preservar a la organización, ya que cualquier funcionario de la línea media alta tiene ciertos grados de responsabilidad y sobre todo el grado decisorio, que ante cualquier inconveniente afecta verticalmente a la organización. Toda esta protección de ejecutivos, hablo en una organización seria, está justificada a partir de un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque se considera que todas las amenazas a un ejecutivo constituyen un riesgo importante para el negocio. Un buen programa de ejecución, de protección, de ejecutivos siempre va a costar menos que los beneficios que produce o los daños que previene. Este es un tip que normalmente el profesional de la seguridad entra en discusión con el oficial de finanzas o con el área financiera, donde a raíz de presupuestos que se solicitan o capacitaciones que uno busca, no lee el contenido de lo que se va a desarrollar, sino lee a la derecha y abajo a ver el costo, ¿sí? Normalmente lo barato siempre sale caro, ya lo saben. ¿Qué tenemos que considerar en un análisis de riesgo? Ver todo el núcleo familiar, ¿sí? No solo ver al funcionario o la persona, sino ver toda la familia. Siempre me acuerdo, tuve la oportunidad de trabajar en México y hacer un trabajo para el gobierno en México en el 2008, que era evaluar la protección personal de varios funcionarios. Había un funcionario donde tenía camioneta blindada, tenía un equipo de seguridad que lo venía a buscar, embarcaba, todo seguro del funcionario, se iba y al rato salía la nana o la señora que cuidaba a los chicos y estaba parada en la puerta de la casa esperando que pasara el camión escolar o el bus escolar para llevarse a las dos nenas. O sea, había toda una protección bárbara o muy buena para el funcionario y resulta que se iba, la casa quedaba desprotegida y salían las dos hijas que quería muchas solas a la calle a esperar el camión. Que muchas veces el que no es profesional en la seguridad o que trabaja en los análisis de riesgo ve solo la persona y no ve el resto, como normalmente digo, la imagen completa en el espejo. Hay que tener en cuenta el perfil y el riesgo de las personas a ser protegidas. Y ahí entramos en ver la imagen completa de los riesgos a los cuales puede estar expuesto la persona a proteger o no. Si no, a lo mejor el funcionario o el empresario no tiene ciertos riesgos, pero se reúne con otras personas, va a jugar al golf, frecuenta ciertos lugares donde van otros grupos de personas o amigos que sí tienen riesgo. Entonces, en la administración de riesgo me están transfiriendo el riesgo de otra persona a mi protegido. Entonces, una de las cosas que tengo que evaluar es el entorno político, el entorno social donde se mueve, el entorno económico de mi protegido, el entorno cultural y el entorno geográfico. Y a partir de ahí, tengo una serie de tips donde me van a determinar qué tipo de riesgo puedo tener y de ahí pasar a la administración de los riesgos mediante la seguridad y la protección hacia el funcionario y la familia. En el análisis de riesgo
tengo la persona a la cual le tengo que dar la protección y lo que tengo que empezar a prestar atención al entorno de la persona, ¿sí? A partir del entorno que frecuenta, uno entrando a googlearlo, digamos, ve qué se sabe de la persona, puede empezar a hacer el análisis de riesgo y ver la probabilidad o posibilidad de la ocurrencia de algún evento, ¿sí? El cálculo probable en caso de que ocurra el evento, cómo se va a desarrollar, qué me permite el análisis de riesgo que estoy haciendo de la postura de seguridad vigente a la empresa. Lo otro es destacar las áreas donde se necesitaría más o menos seguridad, básicamente la inversión. Ejemplo, qué tipo de auto va a ser o va a necesitar por los riesgos, entonces hay que ver una inversión en un auto, si maneja información, qué tipo de computadora va a utilizar, qué tipo de teléfono móvil va a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Qué me permite también la realización del análisis de riesgo? Ayudar a formular algunos tipos de acciones necesarias para la justificación de contramedidas. Y lo más importante, aumentar la información sobre la seguridad al evaluar, viendo las fortalezas y debilidades que tiene la organización, no solo la persona, sino que tiene la organización. Luego, teniendo quién es la persona a proteger, es ver en el análisis de riesgo cuáles son los riesgos que puede tener esa persona. Ejemplo, el primer riesgo, un accidente de tránsito, ¿sí? Ya sea por el entorno donde se mueve el funcionario o el empresario, o quién lo lleva en el auto. Ejemplo, si tiene un chofer, siempre, no sé qué síndrome tendrán o virus, las personas que quieren ir del lado del acompañante, ¿sí? O en el copiloto. Y justamente ese se lo denomina el asiento de la muerte. En todos los accidentes que ustedes pueden estudiar o ver, siempre el que muere no es el conductor, sino en el que va en el asiento del copiloto. Por eso la denominación de asiento de la muerte. Y es un tema donde ya sea un funcionario o un empresario, tiene que trabajar el profesional de seguridad para convencerlo de que vaya en el asiento de atrás y no vaya en el asiento de la muerte. Si no logro hacerlo convencer que se siente en el asiento de atrás, tendré que ver qué tipo de vehículo va a usar y todas las medidas de protección que hay alrededor del asiento de la muerte. Los parantes, las puertas, los airbags, etcétera, etcétera. Acá en la Argentina, por ejemplo, todos los días uno prende el noticiero o entra en el Waze y se encuentra todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires, donde normalmente funcionarios, empresarios viven en las afueras, y todas las mañanas entran a la ciudad de Buenos Aires, hay entre 10 o 12 accidentes de tránsito, donde provocan un choque a raíz de un primer choque, una reacción en cadena de varios choques o la demora de la persona quieta en determinados lugares de los accesos a Buenos Aires. Entonces, un primer riesgo a evaluar, el accidente de tránsito. Hago un chiste y un comentario que muchas veces al evaluar el chofer de un funcionario, que agarran y dicen, no, hace mucho tiempo que lo conozco, al funcionario, al empresario, etcétera, etcétera, y de repente uno evaluándolo ve que todos los días se sube en un auto donde lo conduce Bin Laden, ¿sí? Donde a lo mejor el chofer era bueno hace 10 años y tiene una disminución en la reacción o en la visión, o la pregunta siempre del millón, que le pregunto, ¿qué grupo sanguíneo tiene el funcionario que hace mucho traslada? No sabe. Si es alérgico a la penicilina o alguna documentación, alguna medicación, perdón, no sabe. Y es normalmente cuando hay un accidente y viene la emergencia, como va sentado en el asiento de la muerte, le va a preguntar al chofer, le va a decir qué grupo sanguíneo tiene, si es alérgico a alguna medicación, antes que le coloque el
el paramédico o el emergentólogo alguna medicación. Y la persona que hace 10 años que está al lado no sabe eso. Eso es un riesgo. El otro tema, violencia en la calle, que a lo mejor a partir de un escenario de un accidente donde se quedan todos los vehículos detenidos, puede haber un robo tipo modo piraña, donde desde un costado entran rápidamente en la autopista donde están todos los autos parados y entran a robarle a todos los autos que están encajonados y no pueden salir, y se roban todo y se vuelven a escapar sin que pueda nadie hacer nada. Otro de los riesgos que hablábamos recién, una urgencia o una emergencia médica, donde el chofer no sabe el grupo sanguíneo que tiene, o si es alérgico a algo del funcionario, o en caso que se descomponga el funcionario mientras está en itinere de la casa al trabajo, a qué centro médico debe concurrir o a quién tiene que llamar. Otro de los riesgos normales que puede tener un protegido es el hurto, el robo. Aclaro, el hurto en el Código Penal de Argentina es cuando no hay violencia y el robo es cuando hay violencia. En México, por ejemplo, sería robo con violencia o robo sin violencia. Otro de los temas en el análisis de riesgo, el secuestro. ¿Qué posibilidades tiene la persona de ser secuestrada en el país donde está, o sobre todo si tiene que viajar? La violencia en el lugar de trabajo, algo muy común en estos tiempos, donde un día a un empleado se levantó y se le movió un engranaje, entra y comete desde un acto violento hasta un asesinato dentro de la oficina del funcionario. Situaciones vergonzosas, ¿sí? Donde por XY situación afecta al funcionario y queda ante el público o ante algún medio en una situación vergonzosa, donde lo afecta a la persona y afecta a la organización. Ni hablemos a la organización de seguridad. Ya les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Otro tema de los riesgos actualmente que se habla de la ciberseguridad o ciberdefensa es las comunicaciones. Las formas de comunicaciones que realiza el funcionario o la familia, ¿sí? Porque puede utilizar una máquina que tiene en la casa y es muy vulnerable a cualquier ataque, a un hackeo o a cualquier ataque direccionado. Y un tema de extorsión, a raíz, podemos hacer un escenario que le roban el teléfono, va a cenar a algún lado, le roban el teléfono y a partir de la información que sacan del teléfono puede extorsionar a la persona propietaria del teléfono o a toda la agenda que tiene. O hacer un secuestro virtual donde empieza a llamar a todas las personas de la agenda y le dicen que tienen secuestrado a Carlos Landó. Cuando quieren llamar, contesta el que tiene el teléfono y le empiezan a juntar plata a todas las personas de la agenda de la persona que le robaron el teléfono. Y el otro riesgo importante es la casa. Muchas veces ciertas organizaciones le da protección a su funcionario de lunes a viernes en el horario de trabajo, lo deja en la casa y ya no tiene más seguridad. ¿Cuáles son los principales problemas o los problemas más comunes y normales para el profesional de la seguridad en la implementación del plan de protección? Siempre es ver si el ejecutivo desea, requiere y acepta tener la protección. Para muchos esto les debe resultar conocido y han tenido que lidiar con un funcionario a raíz de que la organización, o sea, la empresa o a nivel corporativo o el gobierno le determina que debe tener una custodia y no quiere. Entonces, la tarea del profesional de seguridad es darle la protección de la forma más discreta posible sin que se dé cuenta, o como normalmente dicen
lo más alejado que no tenga que presentar al custodio cuando habla con una persona. Los otros de los problemas más comunes es hacer entender al protegido el tema seguridad versus comodidad. El camino más rápido, más corto no es el más seguro. Viajar en el asiento del copiloto, del acompañante, no es el asiento más seguro, etcétera, etcétera. La otra es la disponibilidad del área de seguridad de tener recursos para adoptar correctamente el plan de protección. El cuarto es las vulnerabilidades que tiene el propio programa. Ejemplo, normalmente o en determinados países el funcionario se mueve con un vehículo blindado y resulta que hay que hacerle el mantenimiento del vehículo blindado. ¿Tengo un vehículo de backup o cuál es el procedimiento a seguir cuando tengo que hacer el service de la camioneta o del vehículo blindado? Tengo que conocer su agenda primero y ver cuándo viaja, hacerle el periodo, hacerle el mantenimiento del vehículo o tener otro vehículo backup o adoptar un cambio en la organización de protección ante esa situación. Otra de las vulnerabilidades del programa que era qué vehículo va a utilizar el funcionario, si va a ser una camioneta o un auto sedán, si el vehículo va a estar blindado o no va a estar blindado, ya que la organización le da un vehículo blindado, nunca manejó un vehículo blindado y a los 3 días chocó o se puso el vehículo blindado él o la esposa de sombrero. El entrenamiento adecuado, ya sea el entrenamiento adecuado, como en el ejemplo anterior, para que maneje un vehículo blindado, el mismo funcionario, si él se va a manejar solo los fines de semana, no va a utilizar la custodia como el elemento de protección que le da la protección. Una de las cosas más comunes es darle los primeros auxilios a una persona. Acá, del ejercicio de una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Que todos tendríamos que saberlo. Actualmente hay muchas máquinas en automático que solo hay que abrir la máquina y la máquina nos va diciendo qué es lo que hay que hacer para evaluar a la persona y darle una reanimación correcta. Tener un botiquín en el auto o en la organización y saber utilizar, o sea, las personas que le dan la protección o están en el entorno del funcionario, saber utilizar lo que está dentro del botiquín. No hablo de operar a pecho abierto, sino saber hacer una curación, etcétera, etcétera. Y el botiquín, lo que normalmente ocurre en todas las organizaciones, tiene cualquier cantidad de medicamentos que no tiene que estar dentro del botiquín y no tiene lo indispensable para atender a una persona, que es los guantes de látex, que tiene que ser lo primero que se coloque el agente de seguridad o de protección para atender al funcionario o a cualquier persona. Seguimos con a raíz de que tomaba yo el escenario del vehículo y la conducción. Hacerle hacer al funcionario un curso de manejo defensivo-ofensivo, como así también a los choferes y al equipo de protección que va detrás del auto del funcionario. Puse esta foto que están viendo ustedes, es un recorte de la propaganda de una empresa en Latinoamérica que proporciona protección de ejecutivos con equipos de seguridad altamente entrenados, dice la propaganda de la foto que yo saqué. Hay que tener cuidado, si yo analizo, ustedes se fijan en la foto, ya ven dos personas que tienen armamento distinto. Entonces, altamente profesionales no son, sino deben ser custodios que fueron contratados y van con su arma de portación. Entonces, si a alguno de los dos le pasa algo, hay que ver si el otro sabe utilizar el arma. O sea, mecánicamente son todas parecidas, pero no iguales, ¿sí? O cómo hace la empuñadura.
de las armas, quiere decir que no han tenido una instrucción centralizada o seguida, o la misma situación donde están protegiendo al funcionario que está dentro del auto. O sea, los dos tienen armas, se acercan hacia el funcionario. Si yo soy el agresor, al primero que voy a batir va a ser a las personas con el arma. Y si tengo un arma automática, voy a hacer una ráfaga y lo más probable es que le pegue a alguno de los dos custodios y le pegue al protegido. ¿Sí? Entonces, marcaba esto a raíz de que estamos dando un adecuado entrenamiento y capacitación, en este caso al equipo de protección. Tomo como ejemplo esta foto para ver todos los errores que nos puede marcar una foto. Acá les puse una nota periodística que era cuando yo estaba en México, y era justamente a raíz de lo que estábamos hablando antes, de un blindaje seguro del vehículo donde iba el funcionario y del adiestramiento que tenía el chofer custodio. Sacó a la persona de la emboscada y lean la particularidad de la emboscada, ¿sí? En el lugar se encontraron 657 casquillos percutidos, o sea, las vainas. El armamento con que le habían tirado eran cuerno de chivo, el AK-47, y tenía unos impactos en el radiador de lanzagranadas, ¿sí? Pero tenía un vehículo seguro, o sea que sabían el grado de blindaje que tenía un chofer instruido y capacitado para conducir el vehículo y ante cierta situación acelerar y salir de la zona batida. Acá les puse otra imagen, que acá se ve un chofer custodio bien instruido, donde abre la puerta y está mirando hacia la espalda del funcionario, en este caso la esposa de un empresario que está subiendo al auto, no que ustedes ven a lo mejor a alguien que abre la puerta y se queda con espalda hacia el lado de la agresión, viendo hacia adentro del auto en lugar de tener la posición correcta como la que estamos viendo acá. Niveles aceptables de los riesgos. Cuando yo administro el riesgo, o sea, hay ciertos riesgos donde voy a tener que asumir el riesgo. Ejemplo, ante una circunstancia ajena, tomo el escenario del vehículo blindado que le tengo que llevar a hacer el servicio, o tiene un daño mecánico, ¿cómo reemplazo? ¿Sí? Entonces, en ciertas situaciones voy a tener que asumir un riesgo. Ese riesgo que asumo, vuelvo a hacer el análisis para ver de tratar de disminuir el riesgo o tratar de llegar a eliminarlo, ¿sí? O sea, bajo riesgo, equipararlo, el tema, el punto 7, perdón, que me trabé, que puse bajo riesgo, hay que tratar que la organización lo equipare sin riesgo, ¿sí? Dice, nunca pasó nada, ¿qué nos puede llegar a pasar? Dice la organización. Está bien, nunca pasó nada, ¿por qué? Porque había un análisis de riesgo, se había implementado un plan de seguridad y se va actualizando el plan y se va viendo. A raíz que decía que el entorno cada día es más dinámico y violento, voy adoptando las contramedidas para evitar llegar a tener un problema. Pero muchas veces significa actualizar equipos, nuevos entrenamientos para los custodios o para los choferes, hacernos más el curso de reanimación cardiopulmonar, o comprar un equipo para tenerlo centralizado y utilizarlo no solo en el funcionario, sino en la familia o en el mismo equipo de protección para hacer una atención médica. Pero muchas veces, sobre todo el área de finanzas, considera o equipara eso el bajo riesgo con el sin riesgo. Cualquier duda después vuelvo a aclarar este punto, pero todos lo habrán entendido. Y después uno de los temas que tiene que lidiar el profesional en la seguridad, sobre todo si tiene dentro de su organización la protección del funcionario o del empresario,
son las acciones del propio protegido, ¿sí? De que el equipo de protección lo deja en la casa, se va el equipo de protección y saca a pasear el perro, por ejemplo. O dice, agarra, tiene una cena y dice, no, no hay problema porque es un hotel muy seguro o el lugar es muy seguro, ¿sí? Sí, el lugar puede ser seguro, pero cuando sale del evento, que sale cansado, queriendo volver rápido a la casa porque tiene una reunión al otro día, la única preocupación es llegar rápido a la casa y deja de prestar atención al entorno. Y ahí es donde pueden ocurrir varios problemas. Les voy a mostrar una situación de la persona que están viendo ahí, es Bill Gates, ¿sí? Que fue a cenar a un hotel. La persona que estoy marcando acá era una escolta que era la avanzada, que estaba parado en la puerta de la entrada viendo la situación. Este es el secretario de Bill Gates y ahora van a ver la situación. Bueno, no me deja activar la película del sistema, pero se los resumo. Recibe cuando en la foto anterior que estaban viendo estaba Bill Gates dado vuelta porque había un grupo de periodistas que lo llaman, todos se distraen ver la pregunta y detrás de esta columna había 3 activistas, ¿sí? Que cuando pasa Bill Gates, entra acá, aparte de los activistas que estaban detrás de esta columna, había un montón de fotógrafos. Y le lanzaron un tortazo en el rostro de Bill Gates. O sea, ahí hubo un daño a la custodia, ¿sí? Y hubo un daño de imagen que hablamos antes. Un ejemplo de imagen, que una de las personas más ricas del mundo recibe un tortazo en la entrada a un hotel, ¿sí? Donde la multa que le aplicaron a los infractores fueron de 0,37 euros, que para mí acá serían como 6 pesos, ni me puedo comprar una gaseosa. Entonces, hay ciertos riesgos que afectan la imagen. En este, por ejemplo, que es el hombre o uno de los hombres más importantes por el tema económico, y queda un papelón delante de las cámaras de recibir un tortazo. Por supuesto, el jefe de seguridad, ya cuando salieron de la cena, ya no estaba más. Para cerrar el tema, ¿qué es lo que sacamos en esta conclusión de esta webinar? Que la protección de ejecutivos es igual a un análisis de riesgo, ¿sí? No es una moda que hay que tener en cuenta o hacerle entender a muchas personas de nuestras organizaciones, donde tengo que tener definido quién es la persona a proteger, ¿sí? Hasta dónde se alcanza la protección, o sea, su grupo familiar o dentro de la misma organización hasta dónde se protege. A partir de ahí es que empiezo a hacer el análisis de riesgo de cuáles son todos los riesgos al que puede estar o puede sufrir la persona, ¿sí? Tengo que considerar el entorno donde se mueve, ya vimos el gráfico del entorno donde tengo que ver todo el entorno social, político, económico. Cuando se hablaba de entorno geográfico es donde vive, en el barrio que vive, o el country, el barrio cerrado, porque a lo mejor el riesgo lo tengo en el vecino, ¿sí? Y a partir de ahí es prestar atención todos los riesgos que puede tener la persona. Primer riesgo es la conducción del vehículo, si tiene un chofer que está entrenado o no está entrenado, dónde se sienta dentro del auto y el riesgo que tiene según dónde se siente dentro del auto, que a lo mejor ciertas organizaciones está viendo de un secuestro y resulta que todos los días se está subiendo un auto y es un riesgo el viaje de la casa hasta la empresa. Con esto terminé esta webinar, o la idea de marcar estos tips
y dejar en claro que la protección de ejecutivos es un análisis de riesgo muy importante que debe realizar el profesional en la seguridad y que en ciertas organizaciones por desconocimiento se lo terceriza, o sea, se contrata una empresa, o sea, el área de recursos humanos contrata directamente un equipo de protección, ¿sí? Pero no se evalúa el resto de los riesgos que tiene el funcionario dentro de la organización. Perfecto. ¿Preguntas? Sí, Carlos, muchas gracias por tu presentación impecable, muy objetiva, clara y directa. A continuación, voy a leerte algunas preguntas para que nos apoyes Sí. en tu respuesta. Tenemos aquí a Kevin, que nos dice si existe un formato estandarizado para realizar análisis y evaluación de riesgos en protección de ejecutivos. O sea, no hay un formato estándar. ¿Por qué? Porque el análisis de riesgo, como veíamos acá, ¿sí? Es la persona y es todo lo que tengo alrededor de la persona que puede impactar en el funcionario. Voy al ejemplo este del auto, ¿sí? No es lo mismo el riesgo de que él conduzca el auto a que lo conduzca otro. Si se sienta en el asiento de adelante, a que se siente en el asiento de atrás, en el medio. Si se sienta en el asiento de atrás del medio del vehículo, tiene que tener apoya cabeza y un cinturón de 3 puntos, no el cinturón, porque en una frenada se le va a torcer. Por eso es bueno el tema que la introducción de ACES, todo lo referido a los análisis de riesgo que presenta ACES, ¿sí? O si no la norma ISO 31000 o la 31001, donde están las metodologías de análisis de riesgo, donde hay un montón de metodologías donde el profesional en la seguridad puede tomar como estándar y realizar su análisis de riesgo, que sería la mejor respuesta para Kevin. O sea, se fija en ACES lo que escribió, o si no se va a la norma ISO de administración de riesgo, la 37001, que son metodologías de análisis de riesgo, donde hay muy variadas y para todo tipo. Perfecto, gracias. Después tenemos nuestro amigo Domingo nos dice, quisiera preguntar si en Argentina se ha realizado algún estudio de estadística sobre cuántas empresas tienen implementado este sistema de protección. Estadística no, ¿sí? O sea, a raíz de conocer el mercado argentino era por eso que marcaba primero que el 50% de las organizaciones tiene un área de seguridad, ¿sí? Normalmente las empresas multinacionales, sobre todo las de origen americano, ya viene el mandato corporativo, donde baja desde Estados Unidos, o sea, el CEO de la compañía tiene que tener un vehículo blindado, él, y tiene que tener un vehículo blindado la esposa. Determinado nivel de blindaje de uno y del otro. Uno tiene chofer, el otro no tiene chofer. Si tiene los dos, ya sea el funcionario como la esposa, tienen que hacer un curso de conducción, ¿sí? De vehículos blindados. Amén de que normalmente cierto nivel de funcionarios, sobre todo si son expatriados, o sea, no son argentinos el CEO, sino que viene de otro lugar, viene con un seguro de secuestro, y en el mismo seguro de secuestro hay un montón de ítems que tiene que ver el profesional de la seguridad, que tiene que adoptar en su plan de seguridad para activar el seguro, traduciéndolo. Y a raíz, yo me acuerdo en Colombia o en México, cuando era la moda de los vehículos, sigue siendo, pero cuando empezó la moda de los vehículos blindados, a raíz de blindar la camioneta Cherokee, por ejemplo, donde se le cambia el centro de gravedad y ante un volantazo
empezaba a rodar la camioneta y después no sabían cómo sacar al funcionario, al empresario desmayado de adentro, las pólizas de la blindadora. El primer punto decía, tiene que hacer un curso de conducción, ¿sí? Volviendo a la Argentina, normalmente en todas las empresas multinacionales y especialmente de origen americano, ya viene la política de seguridad desde el cuartel general o la sede central, donde se le asigna todo esto, por ejemplo. El tema del vehículo, tipo de vehículo, medida de seguridad del vehículo, tipo de la computadora que usa, si va a viajar, cómo tiene que ser la computadora, el tema del teléfono, encriptación de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Bien. Me, Pues, te agrego una cosa más, que adelante. una vez me pasó, que lo hago rápido. Era un colegio americano que estaba recorriendo Centroamérica y de Colombia pasaba para Argentina, ¿sí? Y de repente me hacen el requerimiento, porque la póliza de seguro de viaje que habían sacado en Colombia pedía que tenían que viajar en un bus blindado, que no hay acá en Argentina. Entonces era de ver todas las medidas que había de adoptar para que valiera la póliza, amén de llamar a la compañía de seguro y decirle que no había en el mercado vehículos blindados, cómo salvar eso. Entonces no tenían que ir todos juntos, utilizar más transporte, lo que significaba más equipo de protección, etcétera, etcétera. Perfecto. Y una última pregunta de Iván, dice, los familiares del protegido son las personas más vulnerables. ¿Ellos reciben también una preparación e indicaciones específicas? Sí, o sea, tenés ejemplo este que acaba de decir del esposo de un funcionario, donde también recibí una capacitación para cómo manejar un vehículo blindado, ¿sí? O sobre todo también para los hijos, de la moda del teléfono, con quién pueden hablar, con quién no pueden hablar, o cuando están con las computadoras, de ver que controlar con quién habla, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se transmite un montón de medidas de seguridad hacia la familia sin ser invasivo, sino de todo ser preventivo, ¿sí? Un ejemplo de este que planteaba de que subían las hijas del funcionario un transporte escolar para llevarlo al colegio. Cuando le preguntaba cómo se llamaba el chofer o el número de teléfono del chofer, por las dudas no sabían. Entonces hay ciertas cosas que están relacionadas al entorno del grupo familiar que hay que prestarle atención eh, cuando se hace la evaluación de riesgo, y sobre todo si son chicos, para no meterles miedo, digamos, ni tampoco ya uno a nuestros hijos, uno le dice una cosa, hace totalmente contrario a lo que le dice. Entonces es lo que lleva más gimnasia del profesional de la seguridad, de convencer o de instruir a esas personas. Perfecto, Carlos. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Les agradecemos a todos los colegas que han participado, especialmente a ti, Carlos, al capítulo 215 de Buenos Aires. Finalmente, comentarles de que este mes pues tenemos una agenda para varios webinarios. Quisiera comentarles de que el viernes 7 de febrero, este viernes, tenemos un webinario informativo del capítulo 225 de Bogotá sobre el primer Congreso Internacional de Seguridad Hospitalaria, que es auspiciado por el capítulo Colombia, justamente, ¿no? El miércoles 12 de febrero, el capítulo 231 de Quito nos va a dar también un webinario sobre el cibercrimen. Y finalmente, el jueves 27 de febrero, tenemos a nuestro gran amigo Alfredo Iturriaga, que nos va a dar un webinario sobre los acontecimientos últimos de Chile. El nombre del webinario es ¿Por qué Chile? Entonces son temas sumamente importantes, son como profesionales destacados,
del medio. Como les decía, este mes la región 8 ha organizado este evento. El próximo mes lo organizará la región 7. Y todos los eventos son auspiciados por el Congreso, por el Consejo Latinoamericano, el LAC, ASIS Internacional. Entonces, vamos a tener, como les dije, temas muy interesantes, muy importantes de profesionales destacados de toda Latinoamérica. La idea, pues, es unirnos, compartir experiencias, buenas prácticas, compartir marcos teóricos y los temas propios de cada país y su cultura, que es muy importante conocerlo. Muy agradecido a todos, les agradezco infinitamente su participación, sus preguntas. Realmente ha sido un éxito en esta oportunidad. Agradezco al capítulo Perú por la plataforma, a Carlos Landó y al capítulo Buenos Aires por su participación. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.